En 586 a.C., el mundo terminó para el pueblo de Dios. Jerusalén se convirtió en cenizas. ¿Qué quedó? Solo un rastro de humo y la sombra de un imperio que había jurado borrar la fe de Israel para siempre. Pero en medio del caos, algo extraordinario ocurrió. 4 jóvenes fueron arrastrados al centro del poder global. El rey Nabucodonosor cambió sus nombres, alteró sus costumbres y les ofreció el mayor lujo de la época. La misión: corromper, integrar, dominar. ¿Y por qué esta historia sigue siendo crucial para ti hoy? Porque la primera decisión que tomó Daniel no fue en el foso de los leones, ni en el horno ardiente, sino frente a un simple plato de comida. En el apogeo de Babilonia, donde todos se inclinaban y se contaminaban, él hizo una elección silenciosa que desafió al imperio más poderoso de la tierra. El imperio quería su corazón, pero Daniel dobló las rodillas solo ante Dios. ¿Qué harías tú si todo el mundo intentara cambiarte? Esta es la historia del hombre que demostró que puedes vivir en Babilonia sin pertenecer a ella. Quédate hasta el final, porque la última profecía de Daniel revela tu papel en el conflicto final entre reinos. Las llamas de las antorchas parpadeaban en los muros de Jerusalén mientras se acercaba la sombra del imperio babilónico. El sonido lejano de tambores y pasos de marcha resonaba por las colinas, como si la propia tierra presintiera el juicio que vendría. El viento traía el olor a destrucción, y entre las ruinas que surgían, un joven de mirada firme contemplaba el horizonte. Su nombre era Daniel. Incluso frente al caos, había en su rostro una paz inexplicable, una confianza inquebrantable en un Dios que aún reinaba aunque todo pareciera perdido. Cuando los muros cayeron y el pueblo fue llevado cautivo, Daniel caminó entre los prisioneros, no como alguien vencido, sino como quien llevaba una promesa. Babilonia podía alejarlo de su tierra, pero jamás podría arrancar de su corazón su fe en el Altísimo. Era el inicio de un viaje que marcaría no solo a una generación, sino todo el curso de la historia espiritual. La luna brillaba sobre las puertas de Babilonia cuando los jóvenes cautivos de Judá fueron llevados ante los oficiales del rey. El esplendor de esa ciudad parecía devorar la memoria de Jerusalén. Templos dorados, estatuas de dioses extraños y un idioma que sonaba como misterio. Daniel, todavía muy joven, observaba en silencio. Su corazón ardía entre el miedo y la fe. Nabucodonosor había ordenado que los mejores entre los cautivos fueran entrenados para servir en la corte. Y allí estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, rodeados por la gloria pagana de un imperio que no conocía al Dios de Israel. Sus nombres fueron cambiados, sus costumbres desafiadas y hasta su comida se convirtió en una prueba de lealtad. Pero en lo más profundo, Daniel tomó una decisión que sellaría su destino. Resolvió firmemente no contaminarse con las exquisiteces del rey. Esta decisión, tomada en un simple momento de convicción silenciosa, resonaría a lo largo de los siglos. Cuando la mayoría se conformaba, él eligió permanecer puro. Y el Dios que ve en secreto honró públicamente su fe, otorgándole sabiduría y fuerza 10 veces mayores que las de todos los demás. Pasaron décadas, y el joven cautivo se convirtió en un hombre cuya sabiduría fue admirada incluso por los reyes. En sus noches de oración, Daniel recibía visiones que trascendían el tiempo. Imperios que se alzaban y caían como olas en un mar turbulento, coronas que se colocaban y retiraban de las cabezas de gobernantes, hasta que surgía un reino eterno, inamovible. El esplendor de Babilonia, el poder de Persia, la fuerza de Grecia y el dominio de Roma. Todo estaba escrito ante Dios mucho antes de existir. Cuando Daniel declaró, Él cambia los tiempos y las estaciones, quita reyes y pone reyes. Sus palabras rompieron los muros del palacio y resonaron a través de la eternidad. El profeta vio más allá del oro y la gloria humana. Vio el trono que jamás sería sacudido. Y hoy, en un mundo lleno de incertidumbre, guerras y ambición, el mensaje de Daniel sigue vivo. Dios todavía reina. Incluso cuando los hombres creen controlar el futuro, es el cielo quien escribe el capítulo final de la historia. El rugido del imperio resonaba por los salones dorados, pero el corazón de Daniel permanecía silenciosamente entregado al Dios del cielo.
Mientras otros se inclinaban bajo las presiones de la corte, él y sus amigos doblaban las rodillas solo ante el Altísimo. Su verdadera fuerza no nacía de la espada, sino de la fe. Ananías, Misael y Azarías eligieron el horno en lugar de la idolatría, y el fuego que debía consumirlos se convirtió en testigo del poder de Dios. Daniel, en otra noche de prueba, abrió su ventana hacia Jerusalén y oró, aunque sabía que su vida estaba en peligro. Daniel oraba y daba gracias a Dios como solía hacer. Daniel 6:10. Esa fe inquebrantable estableció un patrón eterno. El cielo se mueve a favor de quienes se mantienen firmes, incluso cuando el mundo intenta silenciarlos. Hoy, entre voces confusas, luces que distraen e ideologías que dividen, Dios sigue buscando corazones como el de Daniel, corazones que no se inclinan. En las visiones que Dios le reveló, Daniel vio imperios levantarse como bestias, y también vio el trono del anciano de días establecido, rodeado de llamas puras y miríadas de ángeles. El tiempo, los reyes y las guerras pasaban ante sus ojos, pero sobre todo, vio al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, recibiendo un reino que nunca pasará. Daniel y Apocalipsis se unen como dos testigos de la misma esperanza, la victoria final de Cristo sobre el mal. Las estatuas de oro y hierro se rompen, las bestias simbólicas caen, y el juicio de Dios se establece. Estas profecías no fueron dadas para generar miedo, sino fe. Nos recuerdan que incluso cuando el mundo parece fuera de control, el trono celestial permanece firme. El futuro no está en manos de imperios humanos, sino en las manos de aquel que escribe la historia con justicia y misericordia eternas. Al final de su viaje, Daniel no fue recordado por su posición, sino por su lealtad. Viejo pero fuerte en la fe, fue testigo de generaciones de reyes e imperios pasar ante sus ojos, pero nunca dejó de orar, nunca dejó de creer. Cuando fue lanzado al foso de los leones, su serenidad reflejaba la confianza de quien sabía que el cielo estaba a su lado. Y Dios lo libró. El mismo Dios que cerró la boca de los leones sigue siendo poderoso para proteger a todos los que confían en Él. Daniel demostró que la esperanza y el valor nacen cuando ponemos a Dios por encima de todo. No solo sobrevivió al imperio de Babilonia, Él triunfó espiritualmente dentro de él, y nosotros también podemos hacerlo. Incluso en medio del caos del mundo moderno, podemos mantenernos fieles, brillar como luces en la oscuridad y testificar que el reino de Dios no es un sueño lejano, es una promesa viva que comienza dentro de nosotros. Antes de que el hombre respirara el soplo de la vida, el universo ya palpitaba con tensión. Ángeles, una vez unidos en perfecta armonía, ahora estaban divididos por un terrible misterio, la rebelión de Lucifer. En el silencio del cielo, el orgullo comenzó a susurrar, y el ángel de luz deseó el trono del Altísimo. Ascenderé sobre las nubes más altas, me haré semejante al Altísimo, declaró su corazón. Isaías 14:14. Entonces lo que antes era adoración se convirtió en guerra. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Apocalipsis 12:7. Y el sonido de esa guerra resonó por la eternidad, lanzando sobre la tierra el conflicto que moldearía el destino de todas las generaciones. Desde el Edén, esta batalla no se limita a reinos o imperios, ocurre dentro de cada alma, donde la fe y la rebeldía libran la guerra más intensa. El mundo visible es solo el escenario de un conflicto invisible, y cada elección humana levanta una bandera entre dos poderes. Entre los muros dorados y los jardines colgantes, Babilonia se erguía como símbolo de la gloria humana. Torres alcanzaban el cielo como si desafiara al mismo Creador. El rey Nabucodonosor, orgulloso de sus conquistas, miraba la ciudad y decía: ¿no es esta la gran Babilonia que he edificado con mi gran poder y para la gloria de mi majestad? Y el silencio del cielo respondió con juicio. Babilonia no era solo una ciudad, sino un retrato de la arrogancia humana, el corazón que confía en su propia fuerza olvidando a Dios. Y fue en este escenario que Daniel y sus amigos fueron colocados, no como víctimas, sino como testigos vivos de la soberanía divina. El contraste era claro: el oro de los ídolos contra la pureza de la fe. Dios permitió que su pueblo fuera llevado al mismo centro del orgullo del mundo para demostrar
que incluso en el imperio de la oscuridad, su luz nunca se apaga. Daniel caminaba por los corredores del palacio con serenidad, incluso rodeado de intriga y tentación. El brillo del lujo no lo cegaba, ni el poder lo corrompía. Había decidido que su corazón pertenecería solo a Dios. 3 veces al día se arrodillaba, aún sabiendo que sus enemigos lo observaban. Las ventanas abiertas hacia Jerusalén eran un recordatorio constante de su lealtad, un acto simple, pero que desafiaba a todo un imperio. Su vida era una oración viva, un testimonio de que la fidelidad no depende de la seguridad, sino de la convicción. Mientras muchos se inclinaban ante las presiones de la corte, Daniel permanecía firme ante Dios. Su coraje era silencioso, pero lo suficientemente poderoso como para mover el cielo. Y a través de él, el mundo vio que es posible vivir en medio de Babilonia sin pertenecer a ella. El mismo conflicto que ardía en las cortes babilónicas hoy se repite bajo otras formas. Ya no hay estatuas doradas ni decretos de muerte, pero sí ideologías, placeres e ilusiones que luchan por el trono del corazón humano. Las fuerzas del mal continúan la guerra contra la verdad, buscando reemplazar la fe por conveniencia y la obediencia por orgullo. Pero la profecía permanece. 2 reinos continúan en conflicto: el reino de Dios fundado en justicia y amor, y el reino del enemigo, sostenido por el engaño y la vanidad. El campo de batalla ya no es un desierto o un palacio, sino la mente y el espíritu de cada persona. Aún así, la cruz se levanta como estandarte de victoria. Cristo ya ha vencido, y todo aquel que permanece en él, incluso en medio de la tormenta moral y espiritual de esta época, está invitado a compartir de ese triunfo eterno. Daniel venció no por fuerza, sino por comunión. Su rutina de oración, su obediencia inquebrantable y su confianza total en Dios fueron las armas espirituales que lo mantuvieron firme. Cuando fue lanzado al foso de los leones, su paz era mayor que el miedo. Cuando enfrentó la idolatría, su fe era más fuerte que el fuego. Él demostró que el secreto de la victoria está en la presencia de Dios, no en la ausencia de problemas. Así también nosotros estamos llamados a luchar, no con espadas, sino con fe. Orar cuando el mundo silencia la devoción, obedecer cuando todos ceden, confiar cuando todo parece derrumbarse. Ese es el camino de los vencedores. La historia de Daniel resuena con la pregunta que aún se escucha entre los 2 poderes en conflicto: ¿a quién he servido? En tiempos en que muchos se inclinan ante el oro moderno, Dios sigue buscando a quienes, como Daniel, permanecen firmes en la luz que nunca se apaga. Daniel no vivió para ver el fin de su cautiverio, pero sí vivió para ver el fin de todos los imperios. A través de visiones que viajaron en el tiempo, fue testigo de que todo el oro, la plata y el hierro de los reinos humanos se desmoronarán hasta que una piedra se libere y llene toda la tierra, el reino eterno de Dios. Esta no es solo una historia antigua, es tu mapa para hoy. Daniel demostró que la verdadera victoria no está en gobernar el mundo, sino en gobernar tu propio corazón. No hay horno, ni foso de leones, ni presión cultural que pueda silenciar una vida fundada en Dios. Vivimos en nuestra propia Babilonia moderna, rodeados de distracciones, tentaciones e ideologías que quieren cambiar tu nombre, robar tu identidad y hacerte inclinar. La lección de Daniel es simple. Tu fidelidad en secreto es el poder de tu victoria en público. El Dios que cerró la boca de los leones sigue en el trono. Por lo tanto, hoy decide: ¿a quién sirves? ¿Cuál es tu alimento? ¿Qué es más valioso para ti que tu fe? Como Daniel, mantén tus ventanas abiertas hacia el cielo. Si te inspiró este mensaje y has decidido que tu vida tampoco se inclinará, deja tu amén en los comentarios. Y no olvides dar like y compartir este video con alguien que necesite coraje. Hasta la próxima. Y que brilles como una estrella en este mundo.